Hola, hola, aquí estamos de nuevo con este video y queremos darle las gracias por estar pasando a nuestro canal. Mi nombre es Jesús Chuy Perales y si estos videos les gustan, no olviden dar ahí su like, suscribirse y activar la campanita para que le puedan llegar ahí sus notificaciones de los siguientes videos nuevos que saquemos. ¿De acuerdo? Hoy, como es costumbre, vamos a estar viendo una porción de la Escritura y luego vamos a analizarla un poco y luego vamos a buscarle una aplicación para nuestra vida diaria y esperamos que esto sea de ánimo para sus vidas. ¿De acuerdo? El texto que ahora nos atañe específicamente es en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24 y el versículo 21, aunque vamos a ver un episodio muy interesante ahí después de la resurrección de Jesús, pero vamos a estar haciendo énfasis en este versículo y los de alrededor para aplicarlo a nuestra vida, a nuestra circunstancia diaria. El texto dice así: pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día de que esto aconteció. Estos son de esos versículos que yo les llamo en la Biblia que denotan como algo de tristeza o desánimo. Nosotros teníamos ciertas expectativas que de alguna manera no se han logrado y además ya hace 3 días que sucedió esto. Así es que decidimos mejor regresar a nuestra casa. El episodio aquí se los voy a ir platicando a manera de historia para no pasar leyendo todo el texto, pero si ustedes lo quieren buscar, está en Lucas capítulo 24. Despuesito de la resurrección, el episodio es estos 2 personajes que caminaban hacia Emaús. Eran 2 personas que habían sido, de alguna manera, los discípulos de Jesús, y caminaban a Emaús. De Jerusalén a Emaús había alrededor de unos 12 kilómetros. Entonces, pues ahí iban caminando, iban platicando en el camino. Y aquí el texto dice que en eso los alcanza Jesús y les dice de la siguiente manera. Estoy leyendo en el 24:17 de Lucas. Dice: y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aquí está la verificación de lo que les estoy diciendo. El puro tono de la escritura del versículo 21 denota esta tristeza. Como, bueno, ni modo, no fue lo que esperábamos, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo nuestra vida como era, ¿verdad? Ya habrá otra oportunidad. Cosas como estas vienen a nuestra cabeza, a nuestro pensamiento, y esto alimenta el desánimo. Y Jesús los interrumpe y les pregunta: ¿por qué estáis tristes? Y sigue la historia. Entonces el narrador aquí en la escritura comienza a decir que Jesús les comienza a hablar y a decirles de todo lo que las profecías y todo esto, y mientras van caminando, van platicando, y en el momento que llegan, final de cuentas, caminan los 12 kilómetros aproximadamente, que eran de Jerusalén a Emaús, y Jesús, dice el texto, que hace como que se va a ir derecho, como que va a seguir su viaje. Ahora sí que diríamos nosotros, hace la finta, que se va a ir derecho, y ellos lo invitan, muy de la cultura en aquel tiempo y de aquella gente. Y lo invitan, dicen: mira, ya se está haciendo noche, ¿por qué no te quedas aquí con nosotros? Y Jesús acepta y se queda con ellos. Y cuando entra, comienzan pues a cenar. Y dice que cuando partió el pan, les abrió los ojos y entonces ellos lo reconocieron. Hasta entonces se dieron cuenta que era Jesús. Antes no se habían dado cuenta. Ellos habían soltado toda la tristeza que traía. Dice:
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó caminando a ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Y entonces les hace la pregunta antes mencionada: ¿qué son estas pláticas que llevan entre ustedes y tal? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús, que tú eres el único foráneo que no sabes lo que ha pasado. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo, y como lo entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, viene ahí el versículo 21 que acabamos de leer. ¿Saben una cosa? Todos los hechos que estas dos personas exteriorizaron, expusieron a Jesús, eran ciertas, todas. Todo esto era cierto. Jesús era profeta, que había hecho esto. Que tú no eres el único, le preguntan anteriormente, que tú no sabes de lo que pasó con él. Y Jesús les dice: ¿qué cosas? Y ellos se las repiten, todas estas cosas. Todos los hechos sucedidos, mencionados por este par de caminantes a Emaús, eran ciertas, todo lo que había pasado, pero las conclusiones eran incorrectas. La conclusión a la cual ellos habían llegado después de haber evaluado todos estos hechos, ellos llegaron a una conclusión, pero fue incorrecta la conclusión. Noten esto, pónganlo ahí, aparte este puntito, porque es muy común, aunque es muy nocivo, pero es muy común que cuando estamos deprimidos o tristes, aunque los hechos son reales, lleguemos a una conclusión incorrecta. Y a veces es catastrófica la conclusión, porque la acción que tomamos en base a la conclusión errónea que sacamos, muchas de las veces nos lleva a errores peores. Entonces, tengámoslo ahí en mente esto, porque al final vamos a hacer una conclusión con esto también. Si estoy deprimido o cargado, como dirían algunos, tengo que entender y ser honesto que la culpa es mía, no es de Dios ni de nadie más, en absoluto. El abatimiento proviene de una de estas dos cosas. Tómelo usted en cuenta. A veces nos gusta engañarnos, o lo que algunos dicen, autoengañarse, porque nos engañamos a veces pensando: no es cierto, pero el abatimiento proviene de una de estas dos fuentes principalmente. O es satisfecho un deseo pecaminoso, o no lo es satisfecho aún. Estas dos fuentes casi siempre nos llevan al abatimiento. Ahora, cuando pensamos nosotros en esto, pensamos inmediatamente, no sé por qué razón, pero cuando alguien piensa o cuando hablamos de pecado, la mayor parte de la gente tiene diferentes concepciones de lo que pecado es. Y casi siempre piensan en asesinato, en inmoralidad o ese tipo de pecados. Pero no tiene que ver todo necesariamente con esto. Aquí les voy a decir por qué. En cualquiera de los casos, el resultado de esta decisión o de estas dos razones por las cuales el abatimiento viene, en cualquiera de los casos, el resultado es el decaimiento. Estoy deprimido o cargado, la culpa es mía y no es de Dios ni de nadie más. Tengo que entenderlo. Y el abatimiento viene por estas dos razones exclusivamente. O es satisfecho un deseo pecaminoso y me doy cuenta después de que no satisfizo para nada, o no lo he satisfecho aún y quiero aquello, ¿verdad? Entonces, la concupiscencia o deseo pecaminoso se expresa con estas palabras. Son muy conocidas estas palabras y a veces aparecen como muy ingenuas, como muy comunes, como muy normales. Pero mire, fíjese esta frase que le voy a decir. Quiero tener eso inmediatamente. La concupiscencia o deseo pecaminoso se expresa con estas palabras. Quiero tener eso y lo quiero tener ya. Es como expresiones que hemos visto en los niños. Lo quiero y lo quiero ahorita.
No al rato, no mañana, no puedo esperar. Ya lo quiero ya. Algunos inclusive, algunas personas llegan más allá. Es que si no lo tengo hoy, ay, me voy a morir o siento que me voy a morir. Y cuando yo veo estas cosas, escucho estas palabras, puedo darme cuenta de lo que está pasando, de lo que viene enseguida. Va a venir un decaimiento terrible. Esa es la concupiscencia o deseo pecaminoso. Ahora, si lo realizamos a la concupiscencia espiritual, es muy parecida. Exigimos de Dios que me conteste lo que le he pedido y que me lo conteste ahora. En la concupiscencia espiritual me hace exigir una respuesta de Dios en lugar de buscarlo a Él mismo, el dador de la respuesta. Con frecuencia en este punto que le he llamado la concupiscencia espiritual para diferenciarla del otro tipo de concupiscencia, aquí es el mismo sentir, pero graficado exponencialmente al grado que juzgamos a Dios. Qué osadía la nuestra, ¿verdad? De pretender juzgar a Dios. En el momento que nos convertimos en jueces, nos deshabilitamos para aprender. Y es cuando comenzamos a pretender juzgar a Dios y decir, Dios es malo, Dios no me complace, Dios no me resuelve, no me contesta las oraciones que yo le he hecho y cosas por el estilo. Y le exigimos que me dé una respuesta y olvidamos al dador de la respuesta. Déjeme nada más preguntarle una cosa. No tiene que contestármela, pero piénsala. ¿Qué he estado esperando que Dios haga? ¿Cuánto tiempo he esperado que Dios me dé aquel carro? ¿O que Dios me dé aquella casa? ¿O que Dios me dé tal o cual empleo? Etcétera. Cualquier cosa. Y por alguna razón no lo he obtenido, entonces, para que se le quite a Dios, me voy a olvidar de Él. que hasta ridículo se escucha eso, ¿verdad? Para que se le quite a Dios, yo ya no voy a ir a leer la Biblia, o yo ya no voy a ir a la iglesia, o ya no voy a ir a buscar a Dios en oración o X o Z. ¿Qué es lo que he estado esperando que Dios haga? Hoy es el tercer día de espera y no ha hecho lo que yo esperaba. ¿Saben qué? Ya me desesperé porque ya pasaron 3 días y no obtengo lo que yo le pedí a Dios. Por lo tanto, esto justifica que me encuentre decaído y que culpe a Dios. Ahora soy el juez de Dios. Entonces le pregunta uno a las personas, ¿por qué estás deprimido? A veces hacemos esas preguntas nosotros a las personas que sufren de depresión. A ver, vamos a identificar la causa principal por la cual estás deprimido. Y casi siempre va aquí, a ese punto. Es que yo esperaba, es que yo quería, es que yo... y siempre entra este factor de deseo. Y como no se me cumplió, entonces, pues es que caí en esta depresión. Y yo no soy culpable de esto. Es que yo le pedí a Dios y Dios no me respondió. Entonces es ahora Dios. Déjeme parar aquí un poquito en este punto. La práctica de proyectar la culpa hacia otra fuente, hacia otras personas, es natural, es muy natural. No tiene que ver nada absolutamente con algo espiritual, pero es muy natural y es muy antigua. Se dio desde el origen del ser humano. ¿Quién fue el primero que acusó a Dios en ese sentido? Fue Adán. Adán, ¿dónde estás? Mírate lo que has hecho. Está Dios en el huerto del Edén buscando a Adán. Y cuando Dios lo confronta, Adán dice, la mujer que me diste, me dio y yo comí. O sea, ¿sabes qué, Dios? La mujer que me diste salió con defecto. Digo, ¿es tu culpa? ¿Que no habrá garantía? ¿No me podrás hacer otra mujer? Porque esta definitivamente me hizo pecar. Ahí vemos. Entonces Dios le pregunta a Eva, a ver, Eva,
¿qué tienes que decir? Y Eva hace exactamente lo mismo. Aprendía muy rápido de su profesor, ¿verdad? Eva dice, la serpiente era muy inteligente y me convenció a hacerlo. Ahora resulta que Dios no la había hecho a ella inteligente, la había hecho a un animalito, una serpiente más inteligente que ella misma, siendo que Dios había puesto todos los otros animales bajo la autoridad de ellos dos. Pero eso es lo que hacen las excusas y la proyección de culpa. Son ridículas en gran manera. ¿Dónde lo aprendieron? Bueno, viene ya en el software preinstalado en la naturaleza. Queremos excusarnos de la realidad y proyectamos hacia otros, y esto nos convierte en irresponsables. Yo estoy seguro que gracias a Dios por la intervención de él con la serpiente, pero si le haya preguntado a la serpiente, a lo mejor la serpiente va más atrás a otro animalito o no sé a quién otro saca para seguir la proyección de culpa. Muy frecuentemente nosotros queremos evadir la responsabilidad de nuestro pecado o de nuestra concupiscencia proyectando la culpa. Es que como no tenía dinero, pues tuve que robar. Es que como no, y siempre hay una proyección, es que yo no fui el culpable. El culpable es, y comienzan a proyectar la culpa para pretender justificarse, lo cual no funciona. Cuando insistimos en que Él siempre debe responder a nuestras oraciones, vamos por el camino equivocado. Amados, esta es una enseñanza muy común hoy día. En todo lo que suene religión, es muy común que tengamos ese concepto, que Dios siempre debe responder nuestras oraciones. Bueno, déjeme decirle, cuando nosotros aceptamos esa doctrina, esa enseñanza, ahí vamos a correr el riesgo de equivocarnos terriblemente. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué. Mire, un ejemplo práctico. Como padres, los padres estarán de acuerdo conmigo. Estamos complacidos cuando nuestros hijos nos piden, vamos a poner el ejemplo de dinero. Vienen los hijos y dicen, oye, papá, ¿no traes unos 500 pesos que me prestes? Y nosotros nos sentimos complacidos y le damos el dinero, si lo traemos, por supuesto. Pero esa es la parte que Dios también siente, porque amamos a nuestros hijos, vamos a dar a veces hasta lo que ni siquiera tenemos. Damos todo lo que tenemos. Bueno, Dios se complace en que le pidamos. Pero si mi hijo viene a mí cada vez que necesita dinero, única y exclusivamente, me va a hacer sentir como un cajero automático. Y entonces no va a haber ese amor. Y necesito darme cuenta que nada difiere el amor de él para conmigo como el amor que le tiene al cajero automático cada quincena o cada mes. Entonces, si nosotros aceptamos esta enseñanza de que Dios debe de contestar todas nuestras peticiones que le hagamos a Él, ahora Él se complace en contestarlas. Pero si ese es el único cable que nos relaciona con Dios, estamos limitándolo a Él y nos estamos limitando nosotros. Ese es un ejemplo. Déjeme darle otro ejemplo. El propósito de la oración es que nos aferremos a Dios, no a las respuestas. El propósito de Dios al contestar es muy parecido al Padre, porque Él es nuestro Padre. Lo que el Padre quiere es conocer a su Hijo y que su Hijo lo conozca, que se conozcan mutuamente. Dios quiere pasar tiempo de intimidad con usted para conocerse. Hay dichos tan simples, tan comunes como: si quieres conocer a Andrés, pasa con él un mes, dicen por ahí, ¿verdad? Y hay otros muchos. Depende directamente del tiempo que inviertes o viviendo con esa persona, que lo llegas a conocer.
se da, por ejemplo, en los matrimonios. Y sucede con los amigos, sucede con los que son comprometidos o en fin, con todas las personas, con los compañeros de trabajo, en fin, con cada persona que trabaja con otro, llegan a conocerse. Dios pretende que usted lo conozca a Él, porque Él ya lo conoce a usted perfectamente. Él quiere pasar tiempo de calidad con usted. Parece ser que ahora el factor que hace falta por todas partes, que está ausente, es el tiempo. No hay tiempo entre padres e hijos. Y después hay quejas de ambos lados que no se conocen y que no saben cómo reacciona uno y el otro. Pues es obvio, porque no pasan tiempo juntos, porque pasan más tiempo no sé con quién. Algunas personas dicen que a veces hasta se ponen celosos del celular porque pasan más tiempo con el celular que con la persona amada, supuestamente, ¿verdad? Entonces, esto es la clave. Si estoy deprimido, si estoy cargado, si tengo cualquier problema, puedo ir a Dios. Pero si voy a Él única y exclusivamente para pedir cosas, ¿no se le hace a usted que es como injusto? Si yo tuviera un amigo que viniera a visitarme cada vez que necesitara dinero, yo creo que después de 2 o 3 ocasiones yo le iba a decir, ¿sabes qué? Búscate otro cajero. ¿Verdad? Eso no es amistad, eso no es amor. Está muy lejos de ser eso. Y Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Él quiere pasar tiempo con usted y conmigo. Y nosotros vamos a Él única y exclusivamente cuando tenemos una necesidad. No es de extrañarse porque caemos en esa depresión o en ese abatimiento. Es una causa lógica, porque no conocemos a nuestro Hacedor. Ahora, para ver el poder de Dios, buscamos visiones celestiales y sucesos estremecedores. Buscamos algo, vamos a llamarle así, un evento, porque esto me va a ayudar, ¿verdad?, a tener un evento sobrenatural, una cosa, una experiencia trascendental, X o Z, algo que me mueva las emociones. Mire, no va por ahí el asunto, pero si quiere comprobarlo, está bien, dele por ahí y se va a dar cuenta que no va por ahí. Lo que se necesita es muy sencillo. Busque a Dios y va a tener pase tiempo con Él y lo va a conocer a Dios, y entonces usted va a salir de su estado en el cual se encuentra. Para ver el poder de Dios andamos buscando cosas que sean aparatosas, les decía. Sin embargo, nunca nos damos cuenta de que todo el tiempo Dios estuvo ahí esperándonos para que fuéramos a preguntarle. No nada más a pedirle cosas, sino a platicar con Él. Una de las más asombrosas revelaciones de Dios surge cuando aprendemos que por medio de las circunstancias, todas, por medio de las circunstancias y las experiencias diarias de la vida, Dios manifiesta su presencia. Dios manifiesta su magnífica deidad de Jesucristo. Dicho en otras palabras, Dios manifiesta su deseo, su presencia, su carácter de estar con usted a través de las experiencias, a través de las circunstancias diarias. Podemos ver a Dios involucrado ahí, tratando de pasar tiempo con usted. Por eso las circunstancias y las experiencias diarias siempre tienen dos lados, un lado negativo y un lado positivo. Si nosotros pudiéramos enfocarnos más allá del problema, podríamos ver un poquito de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Bien, aquí le vamos a dejar por hoy. Si ha llegado hasta aquí en este video, denos un like si le ha gustado. Suscríbase, active la campanita y ponga sus comentarios por ahí. Si le ha gustado, si no le ha gustado, de todas maneras, y nosotros vamos a estar dándole lectura y le estaremos contestando a su debido tiempo. Muchas gracias por estar en este canal. Hasta luego. Bye.